Ya. Buenas tardes, cordial saludo para todos. Mi nombre es Griselena Correa Montalvo, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAV. Estamos aquí en el curso Acción Psicosocial en Contexto Jurídico. Mi grupo es el 2021. En este momento voy a presentar a mis compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Linda Pérez. Es un placer estar aquí. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Marta Lucía Castillo y estamos listas para escucharla. Muy buena tarde, soy John Hanner Vivero Hurtado y es un placer estar en esta reunión con ustedes. Bueno, ante todo, doctor, agradecerle por compartir con nosotros, tener esta disposición aquí para participar en esta entrevista. Quiero recordarle que ya contamos con el consentimiento informado por usted, que nos ha firmado, y pues esta entrevista garantiza la confidencialidad y el uso ético en la información que se nos comparta. Si en cualquier momento desea pausar o responder alguna pregunta, lo puede hacer con toda la libertad o omitir alguna pregunta. Entonces voy a leer aquí su hoja de vida, su excelente hoja de vida y su trayectoria que tiene tan grande en esta valiosa carrera, doctor. Entonces, el nombre del doctor es Víctor Julio Salgado Villegas, es psicólogo, docente, universitario, investigador, criminológico, evaluador forense, perfilador criminal, atención a víctimas, negociador internacional, asesor políticas criminales y así sucesivamente. Tiene una larga trayectoria que para nosotros como psicólogos en formación es una admiración, doctor. Entonces le cedo la palabra en esta entrevista. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces gracias, Griselena, por ese preámbulo. Bienvenido Marta, Linda y John Hanner y pues obviamente Griselena. Bueno, no me voy a extender un poco, ya os he hablado sobre mi hoja de vida. La presentación que yo hice referente a la entrevista, cuando ustedes me digan si están viendo o no están viendo, o se ha pausado, ¿listo? Sí, Porque señor. yo aquí no la estoy viendo a ustedes, estoy viendo solamente la ayuda. Bueno, esa fue una ayuda que hice. Esas son las preguntas. Entonces, no sé si ustedes hacen las preguntas, yo las respondo o la voy respondiendo de una vez. Sí, señor, yo le hago las preguntas, en este caso voy a ser yo quien va a hacerle las preguntas, entonces usted pues nos va respondiendo y así sucesivamente, doctor, gracias. Okay. Bueno, entonces, ¿se presenta otra vez o arranco con las preguntas, doctor? No, de una vez ya, está bien. Bueno, Ahí quiero que la doctor. vea. Bueno, doctor, entonces, primeramente la primera pregunta tiene que ver con la trayectoria profesional y dice la pregunta, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Bueno, necesariamente para ejercer en psicología jurídica tengo que ser primero psicólogo, ¿no? Y para ejercer en la psicología jurídica, yo estudié la especialización en psicología jurídica y forense en la Universidad Libre de Cali. Lógicamente, se puede estudiar maestría y puede estudiar especializaciones. Además de eso, yo soy oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Tuve una carrera de más de 28 años en la Dirección Nacional Antisecuestro. Entonces, vinculo esa experiencia que tengo en la policía con la psicología jurídica y forense. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice la A. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Bueno, Griselena, creo que seguía la cual ha sido. Bueno, listo, bien, no hay problema. El campo de la psicología jurídica en que me desempeño en este momento estoy haciendo las evaluaciones. Estoy haciendo como perito evaluaciones psicológicas forenses en la parte penal, en civil y en administrativo. Ok, doctor. Vamos con esta siguiente pregunta. ¿Puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico, doctor? Bueno, aquí les traje varios, ¿no? Pero bueno, ¿están viendo la ayuda? Ahí pasó.
Sí, señor. Bueno, ese fue un caso de mi última experiencia, 5 años en África Occidental, lógicamente como oficial de la Dirección Nacional Antisecuestro, pero como psicólogo también. Eso fue un caso relevante porque primero es en un ambiente hostil, en otro país, el idioma, las costumbres, durante 5 años con todas las necesidades que ustedes como ser humano se podrán imaginar. Entonces, como inclusive yo sube una vez con un compañero y tuvieron que devolverlo porque el ambiente era muy hostil y a los 15 días ya comenzó con un ataque de pánico. Entonces, ese fue un gran caso que recuerdo en mi vida personal y profesional por todo ese repertorio que no solamente como oficial de la policía tuve que sacar adelante, sino como psicólogo también. Y las estrategias utilizadas en perfilación criminal, en atender a las otras monjas que estaban allá también, que fueron víctimas y presenciaron el secuestro de una de sus compañeras. Entonces, todo, y la perfilación criminal, la negociación, cómo llevar una investigación, cómo llevar la negociación para que no le hicieran daño a la monja secuestrada. Entonces, creo que de todos los casos, ese fue el que más recursos cognitivos y emocionales, además académicos, me hizo sacar adelante, ¿no? Porque igual estaba acostumbrado solamente era en el ámbito nacional. Bueno, en algunos casos había ido a Venezuela, a Ecuador, pero ya ir al otro lado del mundo y una cultura diferente y con uno de los grupos terroristas más sangrientos y más violentos del mundo, porque ese grupo Al Qaeda que secuestró a la monja fue el mismo que derribó las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan ese episodio? Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta para que la compañerita, por favor, me permita. Bien, permítame. Verdad que la pregunta la estoy dando yo. A ver, creo que. Bien. Esa, ¿cierto? Bueno, Perdón, Linda, qué pena. Creo que les hizo falta esa. Revisen a ver las preguntas. ¿cuál ha Por ahí- sido su experiencia más Sí, significativa trabajando en este campo? Sí, excelente pregunta, doctor. bien, sí. Bueno, creo que la experiencia es esa que yo les hablaba anteriormente, pero la experiencia más significativa a mí es cuando trabajo con niños. Creo que a la mayoría de personas y sobre todo psicólogos nos mueve mucho cuando trabajamos con casos con niños. Entonces he tenido en mi trayectoria en la dirección antisecuestro, tuve que ver muchos casos con secuestro y desaparición y violaciones de niños. Aquí creo, me avisan por favor si les aparece la ayuda, sí. Sí, señor. Ese fue es un caso clínico, secuestro y homicidio de una niña de 8 años acá en Cali. Yo estuve a cargo de la evaluación y el seguimiento, no solamente desde la psicología forense, sino desde la jurídica y forense, sino desde la criminología también. Fue un caso clínico, un secuestro y homicidio de una niña de 8 años, la impresión diagnóstica del victimario, trastorno antisocial de la personalidad, brote psicótico. Gracias, doctor. Bien, ok. Bueno, les comparto, Selena, si me permite, creo que les sirve a ustedes para la entrevista. Además de la entrevista forense, además de los otros test que les apliqué, a mí me gusta aplicar mucho en adultos y en niños también. Me gusta aplicar mucho las pruebas de proyección, ¿no? Y la de Karen McCover, que es la proyección de la figura humana. Entonces lo puse a proyectar la figura humana, y eso va de acuerdo al relato que él me hacía. Cogió a la niña, se la entregó el posesivo, es decir, el posesivo fue alguien que él vio imaginario, pero para él era realidad en ese momento el brote psicótico.
dice que se la entregó el posesivo, esa es la niña. Él la toma, le da 3 garrotazos, la deja tirada en un hormiguero. La niña le pide ayuda y él se va. Aquí usted puede, esa es la figura humana, ¿no? Miren los brazos, el cuerpo, la cara, las manos en forma de tenazas. Ustedes comienzan a mirar la figura humana de Karen McCord, entonces ustedes se van dando en cuenta todo lo que podemos nosotros reflejar en lo que refleja a esos individuos. Se lo recomiendo mucho para las entrevistas con niños, que los niños igual no tienen todavía esos patrones que nosotros tenemos o esa estructura desarrollada a nivel cerebral. Entonces los niños a veces nos expresan con sus dibujos lo que no pueden expresar con las palabras. Esa es la forma como él se identificaba y todo el temor que él tenía, ¿no? Esa es la imagen de él. Así se reflejaba él. Ese es un pedazo de la fracción de la entrevista. Él dice, en ese momento un señor se me acercó y me dio un trago. Ahí pierdo el conocimiento. Ese señor me dijo que si yo conocía a la niña, la desaparecida, la niña estaba al frente mío, la niña se me abalanzó y me dijo, tío, me cogió la mano, empezamos a caminar. Listo. Entonces... Impresionante, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta, doctor, y en este caso vamos a hablar de la relación entre psicología jurídica y acción psicosocial. Entonces, en este caso, desde su experiencia, doctor, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que usted ha trabajado? Bueno, yo creería que en todos, porque es que por más que nosotros, mire, yo practico el campo de la neuropsicología, practico el campo del sistema de la seguridad y salud en el trabajo, la docencia universitaria, la psicología jurídica y forense, y aquí siempre lo importante es lo social y el ser humano como tal. Toda práctica que yo haga como psicólogo, como profesional o desde el campo de la psicología que yo escoja, yo creo que siempre tiene que tengo que integrar esas acciones psicosociales, ¿no? No puedo dejarlo de lado, porque cuando yo hago una evaluación, les voy a dar un ejemplo, estaba haciendo una evaluación de un joven involucrado en un homicidio, entonces, y otro joven también involucrado en un acceso carnal en menor de 14 años. Entonces, cuando el victimario le comienza a hablar a usted sobre lo que hizo o ese caso que les mostré, donde la secuestró y donde la asesinó y la dejó tirada a la niña sufriendo, yo no me puedo desligar de ese ser humano. Uno dice, no, pero es que deberían hacerle lo mismo a él. Les estoy hablando desde el argot popular cuando uno tiene esos casos. Como psicólogo, esa es la diferencia de nosotros de otras profesiones. Él es un victimario, pero igual yo no puedo desligarlo de esa parte humana que tiene él. Y cuando yo hago una evaluación, cuando me puedo determinar un rasgo de la personalidad de él para que un juez, para recomendarle a un juez o para que el juez se oriente, porque recuerden que nosotros no ordenamos a los jueces, pero sí lo recomendamos, que el juez en ese perfil, por ejemplo, de ese victimario pueda saber que si él lo deja salir, si le da, no lo envía a la cárcel, lo deja en la casa o lo deja en libertad, puede haber una posibilidad de reincidencia, es decir, que en cualquier momento existe otro brote psicótico y puede atentar contra otra persona o contra otra niña. Pero esto no quiere decir que yo voy a desligarme de esa persona o solamente mi función es que el juez lo envíe a la cárcel. Cuando yo hago esa evaluación de él también, logro determinar de pronto unos trastornos. Entonces, por ejemplo, un trastorno psicótico. Él tuvo un accidente hace muchísimo tiempo. Cuando le hago una prueba a nivel neuropsicológico, tiene una disfunción a nivel de la corteza prefrontal. Y entonces yo también recomiendo eso de que se le haga un seguimiento en psiquiatría, un seguimiento en neuropsicología.
Es decir, no es solamente decir envío a la cárcel y listo, no. Él tiene un problema, claro que tiene que pagar con hay un homicidio, un secuestro y tiene que ser responsable, pero no olvidarnos de la parte humana, es decir, enviarlo a una cárcel para que se pudra en una cárcel y esos problemas que también él tenía a nivel cognitivo, a nivel emocional, ¿dónde se quedan? Porque si usted lo deja tirado en una cárcel y si no tiene una intervención en salud mental integral, vamos a formar a otra persona aún peor de lo que entró a la cárcel en ese momento. Gracias, doctor. Me dice si me siento mucho en las respuestas. No, doctor, está bien, está muy bien todo ese conocimiento que usted nos imparte. Nosotros estamos recibiendo toda la información. Bueno, bien. Entonces, la siguiente pregunta que le hago, doctor, es ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto las necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, recogiendo un poco de la pregunta anterior, no podemos nosotros dejar de lado las acciones legales tanto como psicosociales. El derecho es un comportamiento humano y por eso tenemos la psicología jurídica y forense. Es decir, la psicología está en todos los campos. Está en la psicología del deporte, está en la psicología carcelaria, está en la psicología política, en la psicología educativa, la psicología comunitaria. ¿Sí ven? Porque es que la psicología está donde está el ser humano, porque es que el ser humano en todos sus campos no se desprende de ese ser psicológico. Entonces, así manejo yo esa intervención psicológica. Cuando usted me habla de intervención psicológica, tuve un caso de una intervención en crisis violenta acá en la ciudad de Cali. Y fue de una persona que secuestró a su expareja y a otras personas, asesinó a una vecina, hirió a la hija de la vecina a la que tuvieron que amputar el brazo, hirió a un vecino y atentó con una granada y disparó a la policía. Ese fue aquí en Cali, en el barrio Rodeo. Sin embargo, ¿cómo lo ven los demás? Un criminal, claro. Es un criminal, pero en el fondo un ser humano. No estoy diciendo que haya que perdonarle todo lo que tuvo que hacer, pero en esa intervención, cuando la mayoría de personas tal vez quería que él recibiera la misma dosis, es decir, lo que le había provocado a otro, la muerte, después de 17 horas logré convencerlo y él se entregó, a pesar de todos los delitos que ya había cometido. Increíble, doctor. Bien, ok. Vamos con este punto 3, donde miramos los desafíos en la práctica profesional. Aquí encontramos una pregunta, doctor, y es ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo lo ha abordado? Retos muchísimos. Les voy a contar una anécdota. En el año 2010, sí, 2010, cuando yo trabajaba aquí en la Dirección Antisecuestro del Gaula de Cali, teníamos una fiscal delegada ante el Gaula y teníamos casos que se salían de lo convencional. Entonces, por ejemplo, ese caso que les mencioné ahora, que vio a un sujeto y se le apareció y era el posesivo y me dijo, entonces, ¿cómo manejamos eso si a nivel de derecho la fiscal o los jueces no lo conocían? Entonces yo le digo, miren, en psicología se llama eso un brote psicótico, puedes decir, y eso lo podemos utilizar. Yo, claro que lo podemos utilizar. Inclusive recuerdo tanto que fue la primera vez que la fiscal, que era una fiscal de mucha experiencia, tuvo que revisar el Código de Procedimiento Penal, cómo podía yo entrar como perito y que esa prueba no se nos cayera. Entonces, muchas veces los retos es el desconocimiento de algunos abogados, algunos fiscales y algunos jueces, o tal vez, si me permiten la palabra, esa desconfianza de la psicología en el derecho. Los abogados son un poco celosos de su profesión, con todo el respeto que se me merecen. Tengo muchos amigos abogados, inclusive una hija mía es abogada,
Mi hermano es abogado y tengo mucha familia de abogados. Los médicos son muy celosos también cuando nosotros comenzamos a entrar esa parte. Se los digo por experiencia, porque entro desde la psicología jurídica y forense, psicólogo al derecho. Y soy neuropsicólogo y comienzo a entrar como psicólogo a la parte médica. Y están los neurólogos, donde también están los neuropediatras. Bueno, he tenido una aceptación con ellos en los casos que he llevado, pero yo creería que esos retos son los principales con los que yo me he encontrado. ¿Cómo los he abordado? Cuando usted tiene una duda, cuando yo le temo a lo que desconozco, ¿no? Entonces, lógicamente, ellos le temen, algunos le temen cuando no lo conocen, pero cuando me dan la oportunidad y cuando yo les comienzo a hablar, cuando yo les hago la evaluación, cuando les digo que yo no me estoy metiendo en el campo de ellos, sino que estoy uniendo las dos profesiones, guardando las proporciones, respeto por la medicina o por el derecho y la psicología, entonces ya hay una aceptación cuando se dan cuenta que efectivamente, por decirlo así, eso que nosotros hacemos sí sirve. Ok. Gracias, doctor. Bien. Encontramos otra preguntita aquí en este punto 3. Dice, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, aquí el sistema judicial tiene igual, mire, nosotros para trabajar como psicólogo jurídico y forense vamos a entrar a otro campo y es el campo del derecho y el derecho tiene un código penal y tiene un código de procedimiento penal, se rige por la Constitución de Colombia del 91 y todas las normas que ustedes quieran. Eh, entonces muchas veces lo que tratan los jueces, los fiscales y los abogados, es decir, el Código Penal está, artículo 11, si la mente no me falla, el derecho a la vida en Colombia es inviolable. Eso es homicidio. Entonces el abogado cuando viene y capturan a quien comete el homicidio, es decir, a quien mata a otro, eso es homicidio y aquí está el proceso para la cárcel. Entonces cuando entra la psicología jurídica forense, como entro yo como evaluador, le digo, venga, ese muchacho tenía unos problemas emocionales, cognitivos, tenía a nivel neuropsicológico, no le podía procesar las emociones. Le estoy hablando un poco de todos los casos, ¿no? Entonces, estoy buscando tal vez una motivación o una causa del por qué pudo haber cometido ese hecho. No todos cometemos los hechos por la misma causa. No podremos justificar nosotros el sicario que con determinación planea, sale y asesina a una persona, sin importarle a quién asesine. No podemos compararlo con una persona que salió en su carro a trabajar. Es una persona que todos los días ayuda a la gente que trabaja, que hace el bien, que los domingos va a misa, que ayuda a su comunidad. Salió en su vehículo, iba para el trabajo, iba un poco tarde, decidió pasarse un semáforo en rojo, salió un niño, una pelota, el niño detrás de la pelota accidentó al niño y el niño murió. Es un homicidio también. ¿Sí ve? Entonces, bueno, ya desde el Código Penal ya hay unos tipos de homicidio que es culposo, doloso. Es decir, este culposo es que la persona no quiso hacerlo, pero no hizo lo que debía hacer para evitarlo. Entonces, allí es cuando comienza a entrar la psicología jurídica y forense para tratar ese tema que en el derecho algunas veces se ve homicidio es homicidio, independientemente de quien lo cometa, y se ciñen simplemente en lo que está estipulado en el Código Penal o en el Código de Procedimiento Penal o las normas que haya en ese momento. Gracias, doctor. Vamos, ¿cómo se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo lo resolvió? Dilema ético muchísimos, porque cuando usted está en la psicología jurídica y forense, bueno, yo soy vinculado a la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional, entonces les voy a dar un ejemplo, hay personas que le dicen, doctor, quiero que usted me haga una evaluación
porque quiero retener la patria potestad de mi hija, una menor de edad. Entonces yo le digo, muy bien, yo le voy a hacer la evaluación a usted, a ver si están las capacidades cognitivas, emocionales, conductuales para hacerse cargo de su niña, de su hija menor. Bueno, doctor, entonces yo le pago y con eso ya yo se lo paso al juez y él se da cuenta que efectivamente yo sí estoy incapacitado. Entonces yo le digo, no, yo les aclaro, ¿no? Y eso tenganlo en cuenta ustedes. Cuando las personas quieren pagarle a ustedes para una evaluación, ellos suponen que yo les voy a hacer la evaluación y que la evaluación tiene que salir positivo para ellos. Entonces yo le dije, no, yo hago la evaluación, lo que me arroje la evaluación le favorezca a usted o no le favorezca lo que yo voy a decir en el informe. No voy a decir nada más. No, pero ¿cómo así que yo le voy a pagar y si no me favorece entonces a mí no me sirve? Entonces, ¿cómo le voy a pagar? Yo dije, esas son las condiciones. O sea, usted me paga, pero ni usted decide ni yo decido en esos momentos qué me va a arrojar. Me va a arrojar lo que tiene que arrojarme. Y si usted no está de acuerdo con los resultados, aquí tenemos derecho al contraperitaje. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que es cuando yo hago un peritaje. Si la otra parte no está de acuerdo con mi impresión diagnóstica en el peritaje, puede llamar a un contraperitaje. Es decir, traer a otro perito que haga lo mismo que yo hice y para ver si efectivamente coincide o no coincide. Entonces me dice, no, entonces no me sirve porque si me sale malo. Entonces dice uno, claro, sabía que le iba a salir malo, pero entonces lo que me estaba dando a entender era que como me iba a pagar, yo tenía que hacer los resultados a favor de él y no porque yo no voy a jugar con años de mi carrera, no voy a jugar con mi ética, no voy a jugar con todo lo que yo he construido hasta el momento. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta y es aquí en el punto 4. La ética y toma de decisiones. Bien. Bueno, creo que, bien. En la siguiente. Ok, sí. Bien, ¿ya? Bueno. Es que no lo estoy viendo ustedes. ¿Ahí ven la ayuda o no? Sí, señor. Hay impacto en las comunidades, doctor. Entonces, aquí vamos con esta pregunta y es en su experiencia. ¿Cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos tanto a nivel individual como comunitarios? Bueno, resulta que esa experiencia de la psicología jurídica para ayudar a los cambios sociales, yo siempre les he venido hablando, nosotros no nos podemos desligar de la sociedad y que nosotros estamos construyendo sociedades, ¿no? Cuando yo hago una evaluación, cuando yo hago una investigación cuando yo ayudo a crear políticas públicas criminales, estoy diciendo, mire, tenemos un problema nosotros aquí, determinada población. Hay una población X, donde hay presencia de grupos al margen de la ley, donde los niños están ingresando desde temprana edad a grupos armados al margen de la ley. Las niñas están saliendo del colegio porque las están tomando como esclavas sexuales en los grupos al margen de la ley. Entonces, cuando yo comienzo a hacer esa evaluación, cuando yo comienzo a absorber lo que está pasando, yo puedo generar cambios. Cuando yo hago un diagnóstico de qué está pasando en una sociedad, yo puedo generar cambios sociales. Cuando tengo una evaluación, hice particularmente una evaluación de un niño y resulta que cuando me da esa evaluación de un niño que agrede a otro, un niño de 14 años y agrede a otro niño con puñal casi hasta matarlo. Cuando yo comienzo a explorar en ese mismo grupo de amigos y ese mismo ambiente y ese barrio y todas las condiciones, no solamente psicológicas, sino sociales también, políticas y sociales, ¿no? Que se daban, entonces yo veo que no solamente ese niño estaba en riesgo, venían otros niños también, amiguitos de él, que tenían ese mismo patrón de pensamiento y que tal vez no habían hecho lo mismo que había hecho su amigo, atacar a otro, porque no habían tenido la oportunidad. Entonces allí es donde uno dice alerta y comienza a intervenir ese
foco comunitario. Gracias, doctor. Ok. Vamos aquí en esta pregunta y dice, ¿podría darnos ejemplos de programas e intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Bueno, yo creo, permítame, yo le busco las ayudas, creo que esas ayudas, ese caso, bueno, es el mismo, este caso, eso y ese caso, como les decía de niños, ese caso a nivel social, a nivel comunitario, esa memoria colectiva, ¿no? O cómo influyen esos casos en la historia colectiva. Veo que Linda tiene una bebé pequeña, qué pena, Linda, ponerle de ejemplo. Cuando hay esos casos que involucran niños, por ejemplo, se desapareció una niña de tantos años y apareció muerta, le hicieron eso y le hicieron lo otro, entonces hay una histeria colectiva, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué me pasará a mí si le pasaba eso a mi niña, a mi niño, si nos pasara a nosotros? Entonces comenzamos a no dejarlo salir, cuidado, a tener una hipervigilancia. Y cuando uno comienza a resolver estos casos y a trabajar para que se reduzcan o para que no vuelvan a pasar en determinado sector, se trata de que esa tranquilidad colectiva vuelva a tenerse de nuevo después de estos hechos que quebraron esa seguridad en el contexto que nosotros teníamos. ¿Sí? Aló. Aquí estoy, se me había ido la energía, pero ya me conecté con los datos. En este bueno, momento no tengo energía. Estoy con los datos del celular. Fallas técnicas. no hay problema, tranquila, bien. Bueno, ante todo, disculpa para todos. Entonces, vamos con la pregunta, doctor La 5. Sí, Estábamos en la pregunta. Estábamos en la pregunta de la sí. 4, la ultimita, y se me fue la energía. Bien, bueno, yo la dije, pero ¿no se grabó o sí? No. Pues como yo no estoy grabando, si no la... Sí, ¿Quién está sí, grabando? Yo fui la Linda, que ¿sí? me ausenté porque se me fue la energía. O sea, en este momento no tengo energía. Si me llego a quedar sin batería, ya... Listo. Bien, ¿quién está grabando, Linda? Sí, Linda continúa. está grabando. Bien, La ok, grabación bien. no se ha pasado en ningún momento. Continúen como Bien, Bueno, perfecto, listo. estoy con datos. Entonces, Consejos para futuros profesionales, ¿sí? sí, señora, allí, doctor. Entonces, le pregunto consejos para futuros profesionales. Le hago la pregunta para seguir el orden como nos indica la guía. Y es A, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Bueno, para yo especializarme, o ustedes como estudiantes especializarse en psicología jurídica y forense es una carrera muy bonita, pero muy exigente. Porque ustedes se van a ver con fiscales, con jueces, con abogados que hay abogados, la gran mayoría que conocen muchísimo al derecho al revés, sus códigos y el sistema judicial, ¿no? Entonces, de ir nosotros como psicólogos tenemos que mostrar también que efectivamente nosotros tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer. Entonces, primero ese rigor ético de lo que ustedes me hablaban a mí también anteriormente en las preguntas. La ética ante todo siempre suena como que hay que decirlo, ¿no? Pero si usted quiere llegar lejos en la psicología jurídica y forense, particularmente, no puedo dejar la ética nunca de lado. Pensamiento crítico. Tengo que ser muy crítico, no puedo tragar entero. Aquí me he encontrado con casos que tal vez en mi prepotencia profesional creí que sabía y me encuentro con unos casos que yo decía, ¿en serio esto también pasa así? Entonces abrí un poco la mente también con ese pensamiento crítico en los casos.
La capacidad de análisis multidisciplinario. Yo tengo que saber de casi todas las profesiones. No es que sea médico, pero tengo que saber un poco de medicina, o si no sé medicina, entonces busco. Si no soy criminólogo, entonces tengo que buscar qué es la criminología, porque la criminología también me ayuda a mí en este campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen la medicina forense, la grafología, la fotografía forense. Entonces, un trabajo para hacerlo bien hecho en psicología jurídica y forense no simplemente depende de nosotros como psicólogos, sino también de ese equipo multidisciplinario, porque hay cosas que yo no puedo hacer o hay cosas que yo no sé. Entonces yo tengo que preguntarle, por ejemplo, causa de muerte al médico legista: doctor, más o menos, en su conocimiento, ¿a qué hora se produjo la muerte? Se produjo la muerte y eso es, ¿sí? Yo no soy médico, pero recurrí al médico, y entonces en mi informe psicológico jurídico forense, una vez entrevistado el médico legista, determina que la muerte fue a determinada hora. Gracias, doctor. Bueno, la redacción clara, dominio de normativas legales, los que le hablaba, y sensibilidad para traducir esos hallazgos clínicos en argumentos jurídicos aplicables. Es decir, que lo que yo encuentre, cómo se aplica. Gracias, doctor, por su valioso aporte. Le hago la siguiente pregunta: ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar como el bienestar psicosocial de las comunidades? Bien, el consejo es que estudien psicología jurídica y forense, no solamente para trabajar como empleado, ¿no? Bueno, si usted va a trabajar como empleado, las oficinas del Estado, o hay algunas oficinas de abogados también que lo contratan a uno, pero cuando usted trabaja también particular, siempre y cuando tenga un nombre, le puede ir muy bien en una evaluación jurídica, porque creería yo que uno de los campos de la psicología donde se puede cobrar un poco más, es decir, dependiendo de la evaluación. Hay evaluaciones que usted puede cobrar 2, 3, 5 millones, bueno, de acuerdo a lo que una sola evaluación, ¿no? Yo tengo evaluaciones donde he podido cobrar 5 millones de pesos por una sola evaluación y a una sola persona. Es decir, y la hace usted en 3 horas, 3, 4, 5 horas, dependiendo la complejidad del caso, y puedo trabajar también con otra compañía, y puedo hacer también mi parte como independiente. Yo trabajo con universidades, entonces yo soy pensionado de la policía, tengo mi sueldo de pensionado, estoy trabajando con universidades, tengo el pago de la universidad, pero también tengo mi práctica privada. Pero cuando usted quiere hacer una práctica privada, necesariamente debe tener mucha experiencia, porque es un campo muy difícil para uno comenzar a entrar, es decir, recién egresado de psicología y recién egresado de la especialización. Es un poco complicado, a menos de que usted comience a darse a conocer, y yo me he dado a conocer es por el voz a voz, porque ni siquiera tengo publicidad. Es decir, un buen abogado me contrata, entonces ese abogado llama a otro y el otro me va llamando, y así es donde yo he podido darme a conocer, pero es difícil. Yo creería que como en todas las profesiones. Bien, construir la alianza interinstitucional es lo que les hablaba ahora. Sistematizar sus intervenciones. Yo todos los casos, como ustedes se dieron cuenta, esos casos que yo les estoy diciendo a ustedes son casos de hace muchísimos años, y sin embargo yo los tengo sistematizados, y yo ahora los traigo desde ese campo académico también, y aprendo de esos casos también. Entonces es importante que ustedes lleven todos sus casos. ¿Por qué? Porque resulta que usted participó en un proceso penal hoy en el 2025, y Griselena la llama en el 2045, 20 años, ¿no? Entonces le llaman 20 años para que usted hable sobre este caso, y
Resulta que usted ni siquiera sabe de qué caso es porque ya uno lleva muchos casos. Entonces, ¿qué hago yo? Reviso, vuelvo a estudiar y efectivamente ya me preparo para lo que tenga que para prepararme. En los procesos judiciales a veces ustedes no lo llaman de una vez. Usted hace y lo pueden llamar a los 2, 3, 4, 5 años. Y lo llaman para que vaya y rinda una entrevista y usted si no tiene el caso documentado es muy difícil que se acuerde. Entonces por eso la importancia. Priorizar siempre los derechos humanos. No nos podemos desligar del ser humano como tal y especialmente en contextos vulnerables cuando trabajamos con niños, cuando trabajamos con adultos mayores, cuando trabajamos con poblaciones vulnerables también. Entonces yo creo que como psicólogos tenemos que tener siempre esa pertenencia a los derechos humanos y a la dignidad humana, ¿no? Y no lo decimos desde la psicología, sino la Constitución Política de Colombia que nos habla de la dignidad humana. Bien, Griselena. Creo que sí, ¿me ven? No Sí, sé si- señor. Bien, Aquí listo. lo vemos, doctor. Bien, creo que he terminado con las preguntas, no sé. Sí, señor. Bien, Ya hemos aquí, terminado. mira, aquí les dejo, yo sé que el tiempo, bueno, ustedes, yo también, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero aquí, si quiere, yo le envío las ayudas. Es importante y no está allí en la entrevista muchas veces qué me faculta a mí para ser perito en esto. O sea, como psicólogo, ¿cómo puedo ser yo perito? Entonces yo tengo que saber la norma, porque si me pregunta el juez o el fiscal o el abogado en un interrogatorio, bueno, ¿y usted por qué está rindiendo esa evaluación como perito? Entonces yo tengo que saber qué me faculta a mí para poder ser perito. ¿Listo? ¿Qué más? Lo que les hablaba yo. Esto aquí también está en la ayuda. Mire, eso es importante, el trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Con esos, sí o sí, con esos grupos que están aquí, en algún momento de su vida ustedes tienen que verse. No solamente desde la psicología jurídica y forense, desde psicología también clínica, infancia, en donde usted escoja, muchas veces se tiene que ver porque aquí está el bienestar familiar, está la Defensoría del Pueblo, está la SIJIN, la Fiscalía, bueno. Y están los actores de investigación criminal. Entonces es importante que ustedes los conozcan para por lo menos que lo sepan para cuando les toque enfrentarlo no se vayan a sorprender mucho. Y qué más, creo que eso era lo que más bueno, eso era todo lo que les había preparado. Y para concluir, el impacto real surge cuando el trabajo técnico se convierte en herramienta preventiva y transformadora, que es lo que nosotros hacemos desde la psicología y desde cualquier especialidad de la psicología. Es decir, lo que yo hago, cómo se ve en la sociedad. Porque muchas veces dicen, es que lo que se hace la psicología no se ve, no. Si yo comienzo a transformar un grupo de niños que estaba vulnerable, que tal vez se podrían ir al grupo al margen de la ley y comienzo a trabajar con esos niños y esos niños comienzan a estudiar y en un futuro son profesionales que producen y le sirven a la sociedad, ahí está reflejado el trabajo de la psicología. Es decir, ese trabajo técnico mío que fue preventivo, que no se fueran a los grupos armados al margen de la ley transformadora, que hoy en día son personas de bien y que le aportan a la sociedad. Bueno, doctor, muchas gracias. No, encantado, quedo a sus órdenes, lo que necesiten con muchísimo gusto. No sé si lo perciben, pero a mí esos campos académicos me fascinan. Creo que también, así como la psicología jurídica, para ser docente tiene que nacer, ¿no? Entonces, igual a la Universidad UCE de Lunar, yo le guardo un gran cariño. Tengo colegas allá que la doctora fue una de las que la recomendó a usted. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con la UNAD 3, 4 veces. Inclusive estuve en el semillero de investigación de psicología jurídica en el 2023. Estuve con una ponencia, entonces le guardo un gran cariño a la universidad también. Y no, lo que necesiten y con muchísimo gusto.
Bueno, doctor. Ay, perdón. No, tranquila, ¿alguna pregunta? No, ¿alguna pregunta a ustedes? No sé, duda. ¿Alguna respuesta que no haya quedado clara en las preguntas? No. Aquí lo No, importante es que señor. el trabajo de ustedes quede de acuerdo a lo que era, ¿no? A las expectativas que teníamos. Porque lógicamente depende la nota de este trabajo de ustedes. Bueno, doctor, entonces nos acompañó el doctor Julio Salgado, psicólogo jurídico. Le agradecemos profundamente por su tiempo, su disposición y sobre todo por compartir su experiencia con tanta claridad con nosotros y todo lo que ha hecho por la humanidad. Mi grupo y yo estamos seguros de que sus aportes serán muy valiosos para quienes estamos preparándonos en este campo de la psicología, que es tan valiosa esta carrera, tan hermoso este campo para trabajar por nuestros semejantes. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y perdónenos todo lo que hubo que para conectarnos en el No área se preocupe. virtual. Muchas gracias, doctor. Tranquila, no se preocupe. Ya eso sabe uno que con la tecnología pueden pasar esas cosas. No, para despedirme, Griselena, Linda, Marta y John Hanner, no, es un placer. Cada vez que necesiten y en lo que yo le pueda servir y una recomendación, que los psicólogos no damos consejos. Sigan adelante y no abandonen su profesión. A veces a veces nos encontramos con ese dilema, ¿no? ¿Vale la pena, no vale la pena? Yo sé que lo que percibo, ustedes estaban en el momento en que yo estudié psicología y yo también trabajaba y yo también tenía familia cuando yo estudiaba psicología. Que los niños, que el trabajo, que el esposo, que la esposa, que, bueno, tantas cosas, y a veces uno quiere tirar la toalla y dice, ¿vale o no vale la pena? Yo me hice esas preguntas en muchos momentos. Y después de muchísimos tiempos, mire, les digo con orgullo, valió la pena. Valió la pena y creo que es la mejor decisión que yo he tomado porque me la tomé a pecho, me la tomé con cariño. He construido muchísimas cosas, no solamente a nivel personal ni familiar, sino a nivel social también, porque claro que la economía nos sirve a nosotros y también la buscamos, pero la economía va llegando, ¿no? Y el estilo de vida nos va cambiando cuando ya nosotros somos psicólogos y cuando vamos ganando experiencia y cuando nos vamos dando a conocer. Igual ustedes saben que la psicología no es una carrera que dé mucho dinero tampoco, y eso lo sabemos los psicólogos. Entonces, por eso sabemos que la psicología es una carrera más de vocación que de cualquier otra cosa. Pero bien, adelante. Y espero verlas muy pronto ya graduadas y graduados como profesionales. Ya falta un año. ¿Están en práctica? No. ¿Cuándo entran a Sí. práctica? El otro año, doctor. Bueno, mis compañeras pueden prender su micrófono y responder lo que el doctor les habla. Personalmente aún no estoy en práctica, espero el siguiente año iniciar ya. Bueno, bien, le hago la pregunta porque en la universidad donde yo me gradué nosotros entramos, inclusive todavía están entrando desde octavo semestre. Es decir, octavo, perdón, octavo no, todavía octavo, ustedes están en octavo, no, noveno y décimo, sí, igual que usted, noveno y décimo. Tengo muchas estudiantes que escogieron la parte jurídica y están en las casas de justicia. Les recomiendo mucho, si ustedes pueden hacer las prácticas, a los que les guste la psicología jurídica, y las casas de justicia hay en todos los barrios, ¿no? En todas las comunas. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes se encuentran de todo, todos los casos se lo encuentran allí, en las casas de justicia. Y están trabajando con abogados, están trabajando con los comisarios de familia, están trabajando con otros psicólogos, están trabajando con trabajadores sociales, bueno, con un grupo interdisciplinario, trabajan con la policía de protección, trabajan, bueno, con todos los grupos que ustedes quieran, y ahí se van relacionando y ustedes van entendiendo el quehacer de la psicología jurídica. Entonces, las casas de justicia, la fiscalía, el bienestar familiar también es muy bueno para trabajar y hacer las prácticas. Gracias, doctor. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Bueno. Y muy agradecidos. Ya Bueno, la compañera puede dejar de grabar. Listo. Gracias.
Bien. Ya, listo. Bueno, doctor, ahora sí ya podemos hablar todos con usted. No le podíamos interrumpir. Una de las políticas era